Los invito que vayan a sus Biblias, a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Repito nuevamente, epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir este versículo cuando Dios nos dice que nos dio vida si tenemos vida física y que estábamos muertos cuando aún vivimos? Esto es precisamente lo que vamos a estudiar esta mañana. Este tema se merece una reflexión profunda de su corazón, querido hermano. No cierres tu entendimiento a lo que escuchas en estas palabras, si no es para preguntarte solemnemente a ti mismo: ¿me encuentro entre los vivos o entre los muertos? ¿Qué palabras más tremendas encontramos en la Escritura? Vamos a ver qué quiere decir esto en una forma primeramente muy simplificada. Él os dio vida, pues nos habla efectivamente de una nueva vida, pero no la vida que tenemos, la necesidad de una vida espiritual que proviene de Dios. O sea, es nuestra salvación del pecado, que es la realidad que caracteriza la vida humana antes de Cristo. Este versículo es una de las declaraciones más rotundas sobre la pecaminosidad del hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:25, y debido a que el hombre nace en pecado, también nace para muerte. El hombre, queridos hermanos, no se convierte en un muerto espiritual a causa de sus pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente por su naturaleza pecaminosa. Esta es la condición de todos los seres humanos desde la caída, y está por completo fuera de toda armonía con su Creador, pues carece de una relación correcta con Dios, ya que tiene el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Así nos lo dice Efesios 4, versículo 18. Está muerto, aunque parece estar vivo. Está muerto espiritualmente al mismo tiempo que está vivo físicamente, pues está muerto para Dios. Una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a las cosas espirituales, y mucho menos para vivir una vida espiritual. Así que empecemos a entender profundamente qué significa lo que acabamos de decir. En primer punto, permíteme decirte, como lo dije antes, que por naturaleza todos estamos espiritualmente muertos. Muerto es una palabra dura, pero no la he inventado ni creado yo, ni tampoco la he escogido. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir sobre los Efesios, y este es el título precisamente del versículo que vamos a estudiar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. ¿Pero qué quiere decir delitos? ¿Cómo lo podemos entender? Desde un punto de vista, en palabras simples, quiere decir tropezar, desviarse, ir por una dirección errada. En el campo espiritual se refiere a ignorar y no cumplir la norma de santidad de Dios, y por eso el pecado nos mantiene destituidos de la gloria de Dios. El pecado consiste en dejar de glorificar a Dios. Aunque la humanidad caída había conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, como dice Efesios 1, versículo 2. Este es el estado de muerte espiritual y la condición de todos los seres humanos muertos en delitos y pecados. Nuestro Señor Jesucristo hizo uso de esta palabra en la parábola del hijo pródigo, que ustedes habrán leído ya, de aquel padre que entregó su herencia a un hijo que le pidió que se le entregara porque él quería gozar de esos bienes. Yéndose lejos, la dilapidó, perdió todo y llegó al extremo de no tener qué comer. Y cuando estaba ya en esa situación, se acordó de su padre y se arrepintió por ello, y va regresando nuevamente después de un tiempo a su casa. El padre, que no había perdido la esperanza de volver a ver a ese hijo, cuando lo ve a lo lejos dice: ¿por qué mi hijo muerto era y ha revivido? Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 24 al 32. Este es un ejemplo también en que se habla de una muerte real, física, totalmente real. También lo podemos encontrar en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 5:6, donde dice precisamente el apóstol Pablo, refiriéndose a una viuda, pero la que se entrega a los placeres del mundo, viviendo, está muerta. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿puede elevarse por encima de las Escrituras el hombre? ¿No debe uno poner nuestra atención al hablar de lo que está escrito en la Biblia? Ni una palabra más, ni una palabra menos. La palabra muerto expresa una idea terrible, una idea que el hombre se muestra poco dispuesto a aceptar. Que el hombre no le gusta aceptar toda la magnitud del mal que sufre su alma. Así que cierra los ojos a la realidad del peligro que le acecha. Miren, muchos nos permitirán decir naturalmente, la mayoría de las gentes no son exactamente lo que deberían de ser, pues son inconstantes, inestables, exaltados, orgullosos, no son lo suficientemente reflexivos, pero muertos, eso no. Esta palabra, según ellos, no debe ser mencionada, pues pronunciarla es ir demasiado lejos. Pero esta idea es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los invito a que vayan a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 8. Que dice: y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué nos quiere decir esto? Somos desobedientes por naturaleza. Ahora bien, pero surge una pregunta, ¿y cuál es? ¿Qué contienen realmente las Escrituras? ¿Qué dijo nuestro Señor cuando sabemos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre? Ni su palabra es la palabra del hombre. Hermanos, Dios nos dice que todo ser humano que no sea total y genuinamente cristiano de corazón, sea de alcurnia o no, sea rico o pobre, sea pobre o viejo, se encuentra espiritualmente muerto. En todo lo demás, como hemos visto, esta es la palabra del Señor. Ciertamente nada podría decirse de una manera más acertada y más veraz. Veamos dos ejemplos que nos muestran claramente la muerte. ¿Qué habías dicho? ¿Qué habrías dicho si hubieras visto llorar a José abrazado de su padre Jacobo? Esto lo vemos en Génesis 50, versículo 1. Cuando dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Pese a sus lágrimas, José no recibe respuesta a su afecto. Todo en ese semblante, envejecido, se mostraba impasible, silencioso y quieto. Sin duda, ya habrás adivinado la razón. Jacobo estaba muerto. Veamos un ejemplo más. ¿Qué habrías pensado si hubieras visto pasar al hijo de la viuda a las puertas de Naín, envuelto en un sudario, yaciendo sobre un camastro en que le transportaban lentamente hacia su tumba, y seguido de su madre entre sollozos? Pasaje que vemos en el capítulo 7 de Lucas, versículo 12. Sin duda, habrías visto una imagen bien clara que no necesita explicación. El joven muerto estaba. Ahora bien, debo decir ahora esta verdad. Por naturaleza es una condición inherente que forma parte de la sustancia del alma de todos los hombres. Debo decir también que este es justamente el estado en que se encuentra la vasta mayoría de las gentes que nos rodean en cuanto a su situación espiritual. Dios les llama sin cesar, incluso a través de bendiciones, infortunios, pastores, incluso por medio de su propia palabra. Pero ellos no escuchan. El Señor llora por ellos, les suplica, les ofrece su misericordia, les llama a las puertas de sus corazones, pero hacen caso omiso. Su alma inmortal, esa joya tan preciada, corona y gloria de su existencia, como nos dice la Escritura, es secuestrada, saqueada y arrancada. Y aún así siguen mostrándose completamente ajenos. El diablo los arrastra, él no pierde el tiempo, día tras día, por el ancho camino que lleva a la destrucción, y ellos le permiten hacer de ellos esclavos sin mediar siquiera un atismo de lucha. Por todas partes ocurre esto a nuestro alrededor, dentro de todas nuestras clases sociales, a lo largo y ancho de este mundo. Tu conciencia reconoce perfectamente esto mientras escuchas estas palabras. Vano
es negarlo. Y entonces me pregunto, ¿qué puede haber ser dicho con mayor perfección que lo que Dios dice? Todos estamos muertos por naturaleza, nuestra naturaleza espiritual. Miren, cuando el corazón de un hombre se muestra frío y distante de su religión, cuando sus manos nunca se han puesto en el servicio de la obra de Dios, cuando sus pies no caminan en los senderos del Señor, cuando su lengua apenas o nunca es usada para la oración y la alabanza, cuando los oídos son sordos a la voz de Cristo. En el Evangelio, cuando sus ojos son ciegos a la belleza de los cielos, cuando su mente se centra con asuntos terrenales y no permite ni siquiera un pequeño resquicio para temas espirituales. Cuando un hombre todas estas señales muestra, es cuando podemos decir que por definición apropiada, este es un hombre muerto. Quizá esto no nos guste. Quizá podemos cerrar los ojos a la realidad del mundo en que vivimos y de los contenidos de la palabra de Dios. Sin embargo, la verdad de Dios, hermanos, tiene que ser proclamada, pues ello inflige un daño profundo cuando no lo es. La verdad debe ser siempre presentada, muchas veces, tal vez por condenatoria que sea, mientras a Dios no se sirva en cuerpo, espíritu y alma, el hombre no está verdaderamente vivo. Mientras dé prioridad a las cosas menos importantes y relegue las más importantes, y mientras entierre su talento como si fuere un sirviento inútil y no ofrezca a Dios el beneficio del honor, este hombre a los ojos de Dios está muerto. Este hombre no ocupa el lugar en la creación que se le tenía asignado. Este hombre no utiliza sus facultades, poderes tal como Dios había planeado. Las palabras de un hombre de Dios lo dicen claramente. Solo vive aquel que a Dios obedece. Y todos están muertos los que no. Esta es la verdadera explicación existente, queridos hermanos, cuando los pecados no se sienten, cuando los sermones no son escuchados, cuando el buen consejo no es seguido, cuando el Evangelio es ignorado, cuando no se renuncia al mundo, cuando la cruz no es llevada y cuando la propia voluntad de uno no es renunciada, cuando los vicios nocivos no son abandonados, cuando la Biblia apenas es leída, cuando las rodillas no son dobladas para orar. ¿Y por qué ocurre todo esto? La respuesta sigue siendo sencilla. Los hombres están muertos espiritualmente. Esta realidad se esconde detrás de esta lista de excusas que tantos acuerdan juntos. Algunos también no son educados, otros dicen que no tienen tiempo, algunos se encuentran bajo el yugo de sus negocios y del dinero, mientras otros en la pobreza sufren, algunos sufren dificultades con sus familias y otros por su propia salud. Algunos se encuentran en sus vocaciones obstáculos peculiares, vocaciones que chocan con la incomprensión de los demás, y otros en sus lugares tocan con pequeños o grandes inconvenientes y esperan que se diluyan en el tiempo. Pero la Biblia nos dice una palabra corta: estas personas muertos están. Si la semilla de vida espiritual
en los corazones de estos hombres germinara, sus excusas rápidamente se terminarían. Esta es la verdadera explicación a este sinfín de cosas que hacen, mis hermanos, que un pastor se aflija. ¿Por qué? Pues porque muchos en su vecindad jamás visitan el lugar de culto. Muchos lo hacen en forma tan irregular que dejan claro que no le conceden importancia alguna. Muchos van una vez por domingo cuando bien pudieran hacerlo repetidamente. Muchos nunca se sientan a la mesa del Señor ni se aproximan en medio de la semana a ningún medio de gracia. ¿Y por qué razón? Pues sigue siendo la misma. No más que una sola respuesta. Están muertos. Ahora puedes ver por qué todo cristiano practicante debe examinarse a sí mismo y poner a prueba su condición. No solo en el camposanto o cementerios yacen los muertos, querido hermano, bastante hay más en el interior de nuestras iglesias, por desgracia, y próximos a nuestros púlpitos también. Demasiados sentados en los bancos, demasiados en los escaños. La tierra es como el valle de la visión de Ezequiel, llenos de huesos, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Como lo dice Ezequiel 37, versículo 1 y 2. Existen almas muertas en todas nuestras parroquias, en todas nuestras iglesias. Muchas deambundan por las calles. Es prácticamente imposible hallar, fíjate bien lo que te digo, una familia en que todos sus miembros anden en el camino del Señor. Prácticamente imposible encontrar un lugar en que alguien muerto no se encuentre. Pongámonos dentro de nuestras casas a buscar y a investigar. Pongámonos a prueba nosotros mismos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Cuán triste es la condición de todos aquellos que la existencia han atravesado sin experimentar un solo cambio espiritual en sus vidas y cuyos corazones se hallan en el mismo estado que el día de su nacimiento. Una enorme montaña se eleva como barrera entre ellos y el cielo, y todavía tienen que pasar de muerte a vida, como dice Primera de Juan 3:14. Si tan solo pudieran ver y saber de su peligro, esta es la espantosa muestra de la muerte espiritual. Y como la muerte natural, pues, pasa sin ser sentida, suave y cariñosamente, como aquellos seres queridos que nosotros a veces que conscientemente enterramos en sus féretros, pero nada saben de lo que nosotros hacemos. Este es exactamente el caso de las almas muertas, y lo dice con claridad Eclesiastés 9:5. También puedes ver la razón por qué nosotros como pastores sentimos el deber de preocuparnos por nuestras congregaciones. Sentimos que apenas hay tiempo y que incierta la vida es. Sabemos que la muerte espiritual es la ancha vereda a la que nuestra muerte eterna nos conduce.
Tememos que alguno de nuestros filigreses en sus pecados muera, impenitente, sin preparación, sin haber vuelto a la vida, sin haber cambiado. No te asombres si a menudo hablamos duramente y te rogamos con fuerza. Nuestra misión, querido hermano, no es halagarte, ni divertirte con sandeces, ni contarte historias lindas, ni siquiera gritar paz, paz, cuando sabemos que se trata nada menos de una cuestión de vida o muerte, y que la plaga entre vosotros se encuentra. Sentimos que estamos situados entre los vivos y los muertos, y por lo que debemos usar mucha franqueza, y así lo hacemos. Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nos dice 2 Corintios 3:12. Vayamos a nuestro segundo punto. Permíteme decirte, en segundo lugar, que todo hombre necesita ser devuelto a la vida espiritualmente. ¿Por qué? Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Voy a leer para ustedes 3 versículos solamente. Sigan con la vista la lectura de este pasaje. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús lo oye. Escucha con atención lo que este hombre le está diciendo. Pero tal parece que eso no es lo más importante. Vean el versículo 3, donde después de un momento el Señor Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esto está ligado con lo que estamos hoy predicando. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. No lo dice Dios como una opción. No lo dice Dios como algo que pudiéramos decir que si queremos lo hacemos o no lo hacemos. No, queridos hermanos. Lo dice como un mandamiento. ¿Por qué? Porque si no nacemos de nuevo, estamos fuera del reino de Dios. Así es determinante esta palabra. Y mi pregunta es: ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Tenemos evidencias? Todo lo que les he hablado sobre la forma en que se comporta un hombre alejado de Dios, ¿es algo que hacemos? ¿De veras cumplimos nosotros con ello? ¿No estamos en esa situación? Tenemos que nacer de nuevo. Miren, de todas las posesiones, la vida es la más grande. Entiéndanme esas palabras. De todas las posesiones que nosotros tenemos, la vida que disfrutamos es lo más grande que Dios nos ha dado. De todos los cambios, el paso de muerte a vida es el más poderoso de todos. Ningún otro cambio jamás conseguirá preparar el alma del hombre para su entrada en el cielo. ¿Por qué decimos esto? Miren, no es una pequeña reparación,
o remiendo lo que buscamos, ni un poco de limpieza y purificación, ni pasar una mano de pintura y poner parches, ni pasar suavemente a una nueva página y empezar de nuevo. De lo que se trata es de aportar algo totalmente nuevo, de plantar una nueva naturaleza en nuestro interior. Un nuevo ser, un nuevo principio, una nueva manera de pensar. Solamente esto por sí mismo y nada más podrá satisfacer las necesidades del alma humana, pues no necesitamos una piel nueva únicamente, sino un nuevo corazón. Vamos a ilustrar lo que les estoy yo diciendo. Miren, tanto el extraer un bloque de mármol de cantera, esculpirlo, hasta formar una hermosa estatua, como el transformar en un jardín florido un árido desierto, o fundir pedazos de porcelana y con ello forjar resortes de relojería, todos estos cambios son poderosos. Aún así, todos estos cambios se quedan a medio camino de los requisitos necesarios para todo hijo de Adán. Pues estas no son más que las mismas cosas bajo diferentes formas, las mismas sustancias en moldes diferentes. Pero el hombre necesita que se le injerte algo que nunca había poseído, un cambio tan monumental como es la resurrección de entre los muertos. El hombre en una nueva criatura debe convertirse. Las cosas viejas deben pasar y todas las cosas deben ser hechas nuevas. El hombre debe volver a nacer desde lo alto, nacer de Dios. El nacimiento natural no es más necesario para la existencia del cuerpo como lo es para la vida del alma el nacimiento espiritual. Este pasaje lo podemos ver en 2 Corintios 5, 17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que necesitamos nosotros. Sé muy bien que decir esto es duro. Sé que a los hijos de este mundo no les agrada decir cuando les dicen que deben volver a nacer. La conciencia, tal idea les hiere, pues les hace sentir que están más alejados del cielo de lo que están dispuestos a aceptar. Parece como si fuese una pequeña puerta por la cual aún no se han dispuesto a agacharse para poderla atravesar. Desearían que esa puerta se hiciera más grande y atravesar esa puerta de diferente forma. Pero queridos hermanos, no me atrevo a hacer concesiones en este apartado. No estoy dispuesto a alimentar una ilusión engañosa diciéndole a la gente, a ustedes, que solo necesitan arrepentirse un poco, despertar algún don que se encuentre en su interior para poder convertirse en cristianos de verdad. No me atrevo a usar ningún otro lenguaje que no sea el que nos habla la Biblia. Y tomando las mismas palabras de la misma Biblia, les digo, todos necesitamos volver a nacer. Y todos nacemos muertos y por lo tanto necesitamos ser hechos vivos. Pero ¿qué cambio podemos absorber, podemos realmente esperar en las gentes que han nacido de nuevo?
Veamos algunos ejemplos. Yo le preguntaría a cualquier cristiano prudente, ¿qué es lo que deberíamos haber dicho si hubiéramos visto tan maravilloso cambio como el que experimentó Manasés, rey de Judea? ¿Por qué lo digo? Quien en determinada época de ídolos llenaba Jerusalén y en honor de los falsos dioses a sus hijos sacrificaba, y que más tarde el templo purificó, echó abajo la idolatría y vivió una existencia devota. ¿O qué hubiéramos dicho si hubiéramos visto a Zaqueo, el publicano de Jericó? Antaño, ruin, ladrón, codicioso, y luego seguidor de los pasos de Cristo y donando la mitad de sus bienes a los pobres o a los sirvientes del palacio de Nerón. Amoldados primero a los despilfarros de su Señor y más tarde en total comunión de cuerpo y alma con el apóstol Pablo. Deberíamos, es la pregunta, habernos contentado con considerarlos nada más meras reparaciones y remedios. ¿Deberíamos habernos conformado con decir que han reformado sus costumbres? ¿Que han pasado una nueva página? Si esto fuera lo que pudiéramos decir al respecto, hermanos, hasta las mismas piedras clamarían al cielo. Yo digo, en cambio, que en cada uno de estos casos se trata nada menos que de un nuevo nacimiento, una resurrección de la naturaleza humana, un despertar de los muertos. Estas son las palabras correctas que debemos utilizar. Cualquier otro tipo de lenguaje sería débil, pobre, miserable, ajeno a las Escrituras y lejano de la verdad. Por lo tanto, no voy a vacilar en decir llanamente que todos nosotros necesitamos pasar por este mismo de transición si queremos alcanzar la salvación. La distancia que existe entre nosotros y cualquiera de estos personajes que acabo de mencionar es mucho más corta de lo que a primera vista parece. Remueva la cáscara exterior y hallarás la misma naturaleza en el interior, tanto en ellos como en nosotros mismos, una maligna naturaleza necesitada de un cambio radical. Miren, la superficie de la Tierra varía enormemente de un clima a otro, pero su centro, creo saber, es igual en todas partes. Vayas donde vayas, en cualquier punto del orbe, si la Tierra te pusieras a perforar a una determinada profundidad, siempre encontrarías el mismo granito y las mismas rocas comunes. Igual ocurre con los corazones de las personas. Sus costumbres, sus colores, sus maneras y sus leyes podrán ser completamente distintas, pero el hombre por dentro siempre es el mismo. Parecidos en el fondo son los corazones de los hombres, llenos todos de rocas, duros, impíos, sedientes de una profunda transformación. Tanto el impío como el creyente, como el pagano, se encuentran en el mismo nivel y ambos necesitan ser devueltos a la vida. Ambos son hijos del mismo padre, Adán, el que cayó en pecado, y ambos necesitan nacer de nuevo y ser transformados en hijos de Dios. ¿Por qué? Miren, y esto es muy importante porque a veces nosotros no reaccionamos como debemos hacerlo. Nuestros ojos necesitan ser abiertos, sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa nunca nos permite ver ni nuestra propia pecaminosidad, ni nuestra culpa, ni el peligro que nos acecha. Nuestras conciencias necesitan mostrar
para que podamos ser iluminados, pero sin embargo, poco o nada nos deja ver nuestra naturaleza, saber acerca del plan de salvación. Ya que como los arquitectos de la Torre de Babel, planeamos subir al cielo a nuestra manera, sea cual fuere la iglesia a la que pertenezcamos. Nuestra voluntad requiere ser dirigida en la dirección correcta. Pero sin embargo, esta naturaleza que tenemos pecaminosa no nos permite escoger las cosas destinadas a conseguir nuestra paz interior y que por naturaleza nunca debiéramos, fíjense bien, de llegar a recurrir a Cristo. Sea cual fuere nuestra posición en la vida, nuestros afectos necesitan ser dirigidos hacia lo alto, pero sin embargo, nuestra naturaleza solo nos permite fijar nuestra atención en las cosas inferiores, terrenales, sensuales, perecederas y vanas. El orgullo debe dar paso a la humildad, la negligencia a la seriedad, la mundanería a la santidad, la incredulidad a la fe. El dominio de Satanás tiene que ser eliminado de nuestro interior por el reino de Dios sustituido. El yo debe ser crucificado y Cristo debe reinar. Hasta que todo esto no ocurra, estamos muertos. Como las piedras, queridos hermanos. Cuando todo esto comienza a ocurrir, y no antes, empezamos a estar vivos. Osaría decir que esto les puede sonar insensato a algunos, pero más de un hombre vivo, vamos a ver qué es cómo nos damos cuenta de que un hombre realmente es vivo. Puede hoy levantar la mano y dar testimonio de que lo que digo es cierto. Más de un hombre nacido de nuevo, a través de su experiencia, lo ha aprendido y nos dice cómo se siente como un hombre nuevo. Fíjense bien, un hombre nuevo que ama las cosas que solía odiar y odia las que solía amar. Un hombre con nuevas costumbres, nuevos compañeros, nuevas maneras, nuevos gustos, nuevos sentimientos, nuevas opiniones, nuevas penas también, nuevas alegrías, nuevas ansiedades, nuevos placeres, nuevas esperanzas, nuevos temores. En una palabra, las tendencias y el rumbo de su existencia han cambiado completamente de rumbo. Pregunta a sus amigos y familiares más allegados y te darán fiel testimonio de ello. Tanto si les agradara como si no. Pero siempre se verían obligados a confesar que este hombre ya no es el mismo. Más de un hombre podría decirte que antaño no se consideraba tanto como un gran transgresor. En todo caso, se figuraba no ser peor que los demás. Ahora este mismo hombre diría, parafraseando al apóstol Pablo, que se consideraba el primero de los pecadores. En el pasado, este hombre no creía tener un corazón malicioso. Podría tener sus defectos y dejarse llevar por las malas compañías y las tentaciones, pero en el fondo tenía un buen corazón. Ahora este hombre te diría que como el suyo, no conoce un corazón tan malvado, pues es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Sigamos adelante. En el pasado este hombre no creía que subir al cielo fuera una tarea tan ardua, pues pensaba que solo tenía que arrepentirse, tal vez un poco, orar unas cuantas oraciones y hacer cualquier otra cosa que pudiera. Y luego Cristo pondría el resto. Ahora este hombre cree que el camino es estrecho y que pocos lo encuentran. Ahora está convencido de que nunca habría podido encontrar su propia paz con Dios y de que solo la sangre de Cristo y nada más puede lavar sus pecados.
Su único deseo es ser justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Quién nos dice esto? Romanos 3, versículo 28. En el pasado, este hombre no podía ver la belleza y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, ni podía comprender a esos pastores que tanto de Él hablaban. Ahora este mismo hombre te diría que la perla, el gran precio es Él, el señalado entre 10,000, su redentor, su defensor, su sacerdote, su rey, su médico, su pastor, su amigo y su todo. En el pasado, este hombre al pecado le quitaba importancia, pues no podía entender la necesidad de ser tan crítico en este asunto, ni tampoco que las palabras, los pensamientos y las acciones de un hombre de tanta importancia pudieran ser y que tanta vigilancia requerían. Ahora este mismo hombre te dirá que el pecado es una cosa abominable, que él odia. El lamento y la carga de su existencia, a la vez anhelando alcanzar una mayor santidad. Este hombre puede ahora entender totalmente el deseo de ese hombre de Dios, Whitefield, que decía: quiero ir a donde ni pecar ni ver a otros pecar pueda. Ese es el cambio extraordinario que Dios hace en nuestras vidas. En el pasado este hombre no hallaba placer en los medios de gracia divina y daba la espalda a la Biblia. Sus oraciones escasas solo obedecían en la forma. Los domingos eran días pesados y fatigosos. Los sermones, pues a menudo la adormilaban. Ahora todo ha cambiado. Todas estas cosas son ahora el alimento, el consuelo y el regocijo de su alma. En el pasado, este hombre tenía aversión a los cristianos sinceros, a los que rechazaba por considerarlos melancólicos, bajos de moral y débiles. Ahora, a sus ojos, estos cristianos se han convertido en los hombres más notables de la tierra, a los que nunca se cansa de ver, pues en ningún momento se halla tan feliz como en su compañía. Este hombre ahora cree que la tierra sería como el cielo, si todos los hombres y las mujeres fueran santos. En el pasado, finalmente, este hombre solo se interesaba por las cosas de este mundo. Placeres, negocios, sus ocupaciones y sus recompensas. Ahora este hombre ve este mundo como un lugar insuficiente y vacío, como una posada o un hospedaje en el camino, como una escuela de adiestramiento para la vida venidera. Pero en el cielo se encuentra su tesoro y su hogar se halla más allá de la tumba. De nuevo yo pregunto, ¿qué es todo esto sin una nueva vida? Un cambio tal como el que acabo de describirte no es fruto de una visión, de una fantasía, sino es una acción real y presente, un hecho que no pocos en este mundo han conocido y sentido. Tampoco es el fruto de mi imaginación, sino una acción verdadera que algunos de nosotros tenemos al alcance de nuestras manos en este mismo momento. Aún así, sea donde sea que este hecho tenga lugar, siempre serás testigo de lo que aquí te estoy diciendo y verás el muerto hecho vivo, una nueva criatura, un alma de vuelta a la vida. Ojalá, querido hermano, que estas transformaciones ocurrieran más a menudo. Ojalá que no existieran tantas multitudes de las que uno tiene que decir, incluso con lágrimas en los ojos, que sobre este asunto
no saben absolutamente nada. Sin embargo, ocurre esto más a menudo, ¿no? Una cosa te digo sin rodeos, que este tipo de transformación es lo que todos necesitamos. No me reprimo a decir que todos debemos pasar por esta misma experiencia, aunque ciertamente doy cabida que según cada cual pueda hacer la transformación, puede ser diferente en grado, o extensión, o intensidad. Débil puede ser la gracia, pero verdadera aún así. Y lánguida puede ser la vida, pero verdaderamente aún así. Sin embargo, con confianza y sin paliativos, afirmo que todos debemos pasar, si la salvación queremos alcanzar, por alguna experiencia de este tipo. Y por lo tanto, en nuestro interior no existirá vida hasta el momento que este tipo de transformación haya tenido lugar. Alguna vez en la vida o en algún momento entre la cuna y la tumba, todos aquellos que deban ser salvados deberán ser devueltos a la vida. Quiero que escuches las palabras de un hombre que hizo que grabaran en su lápida y que son detalladas y ciertas. Dice: tú, mortal, que lees estas palabras, ¿has nacido de nuevo? Recuerda, no hay salvación sin regeneración. Ahora puedes ver la distancia insalvable que separa al hombre, que es el cristiano, en el nombre y en la forma del hombre que es cristiano por los hechos y por la verdad. Es una diferencia basada en que uno no sea poco mejor que el otro y otro un poco peor que su vecino, sino que se trata de una diferencia entre un estado de vida y el de la muerte. Miren, ¿qué significa esto? La más minúscula brisa de hierba que crece en las más altas planicies de montaña es un objeto más noble que la flor artificial más perfecta que haya sido formada, pues tiene aquello que ninguna ciencia del hombre puede transmitir: tiene vida. La más esplendorosa estatua griega o romana no es nada comparable con ese pobre niño enfermo que se arrastra en el suelo de una choza, por muy bella que sea, está muerta. Pero veamos cómo nos afecta esto, con un ejemplo más claro. El miembro más débil de la familia de Cristo tiene mayor altura y es más preciado a los ojos de Dios que el hombre de más talento en el mundo entero. El primero vive y vivirá para siempre de acuerdo con Dios, mientras que el segundo, con toda su inteligencia, muerto, se halla aún en sus pecados. No es un panorama, a veces, querido hermano, que sea agradable, pero necesitamos abrir nuestros ojos para saber si somos vivos o somos muertos. Pero hablaría yo de aquellos pocos nacidos de nuevo. Tú que has pasado de la muerte a la vida, razón tienes para sentirte agradecido a Dios. Recuerda cómo eras antes por naturaleza y mira cómo eres ahora por la gracia divina. Observa los huesos secos arrojados de las tumbas. Así eras tú. ¿Y quién te ha hecho cambiar? Ve y póstrate ante los estrados de tu Dios. Bendícele por su gracia divina, por su gracia inmerecida, y dile a menudo: ¿quién soy yo, Señor mío, que hasta aquí me has traído? ¿Por qué yo? ¿Por qué has sido tú piadoso conmigo?
Finalmente, tercer punto, permíteme explicarte a través de qué medios el alma muerta puede ser devuelta a la vida. Pero tenemos que aclarar dos puntos importantes. Mira, una cosa es obvia, no podemos pasar solos por este cambio, pues no es un don que llevemos dentro, ni tenemos fuerza para hacerlo. Nuestros pecados podemos cambiar, pero no podemos cambiar nuestros corazones. Un nuevo sendero podemos tomar, pero no tenemos una nueva forma de ser. Podemos tener extensos retoques y arreglos. Podemos dejar vicios malvados que se nos han pegado y entonces empezar a hacer el bien. Pero sin embargo, no podemos crear un principio dentro de nuestro ser. Es decir, de la nada no podemos crear nada. ¿Mudará el etíope su piel, como dice ese pasaje en la Escritura, y el leopardo sus manchas? De igual manera, tampoco podemos llenar de vida nuestras propias almas. Pasaje que vimos en Jeremías 13, versículo 23. ¿Por qué? Porque estamos habituados a hacer el mal. En segundo lugar, otra cosa es igual de obvia. Ningún hombre puede conseguirlo por nosotros. No podemos poner nuestra atención, nuestra fe en el hombre. Los pastores, nosotros, podemos predicarte el Evangelio, orar con ustedes, bautizarlos, aceptarnos a la mesa del Señor, ofrecerles el pan y el vino, pero no podemos conferirles vida espiritual. Los pastores traeremos el orden donde reina el desorden, eso sí, y la decencia latente donde reina el pecado fragante, pero no podemos sumergirnos bajo la superficie ni por lo tanto alcanzar vuestros corazones. Pablo nos enseña de esta manera. Pablo puede plantar la semilla y Apolo regarla, pero solo Dios y nadie más puede hacer que crezca. Primera de Corintios 3, versículo 6. ¿Quién puede entonces hacer vivo a un alma muerta? Es nuestra pregunta. Nadie más que Dios puede hacerlo. El que en un día creó la creación, que formó el mundo de la nada, podría formar una nueva criatura. Solo Él, que al hombre creó del polvo y a su cuerpo dio vida, podría dar vida a tu alma, querido hermano. Suya es la tarea única que lleva a cabo su Espíritu Santo. Suyo es también el poder para llevarla a cabo. Esto que te estoy diciendo, así lo dice el Evangelio. El Señor Jesucristo es el Salvador absoluto. Es esa cabeza viva y poderosa que no tiene seguidores muertos. No solo es su pueblo justificado, perdonado, sino que también es acogido a su lado y hecho partícipe de su resurrección. Y esto es lo más importante para que podamos nacer de nuevo. En Él, el Espíritu Santo se une al pecador, a quien eleva a través de esa unión de la muerte con la vida. En Él el pecador vive luego de haber creído. Y la fuerza de toda su vitalidad se basa en esa unión de Cristo y su alma. Un alma por el Espíritu Santo, formada y alimentada. Cristo es la fuente designada de toda vida espiritual. Y el Espíritu Santo es el agente designado que a nuestras almas transmite vida. Y esta es la gran verdad, hermano. Si anhelas la vida de verdad, ven a Jesucristo.
el Señor no te rechazará. Hay un ejemplo similar que es muy importante, que dice Reyes, está en Reyes versículo 3, capítulo 13, versículo 21. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Cuando tú llegas a tocar al Señor Jesucristo con la mano de la fe y el arrepentimiento, a los ojos del Señor eres vivo y a la vez que perdonado de todos tus pecados. Acércate a Él y tu alma vivirá. Nunca pierdo la esperanza de que alguno llegue a ser cristiano. Fíjense bien, sea lo que haya sido esta persona en el pasado. Sé cuál grande es el cambio de la muerte a la vida. Soy consciente de los grandes obstáculos que parecen elevarnos entre nosotros y el cielo. Conozco la dureza, los perjuicios, la desesperada pecaminosidad del corazón natural, pero también recuerdo que nuestro Dios, Padre, creó este mundo de la nada. Recuerdo que la voz del Señor Jesucristo alcanzó a Lázaro cuando llevaba 4 días de muerto y de que entre los muertos lo reclamó. Recuerdo las sorprendentes victorias que el Espíritu de Dios en cada nación o bajo el cielo ha ganado. Recuerdo todo esto y siento que nunca debo perder la esperanza de aquellos que entre nosotros ahora parecen muertos en el abismo de sus pecados, pero que pueden ser elevados y caminar ante Dios en una nueva vida. El Espíritu Santo es la misericordiosa y tierna ayuda que no le da la espalda a ningún hombre, por muy vil que sea. A nadie rehuye por oscuros y sangrientos que sean sus pecados. Tengamos fe. Escuchen lo que el Espíritu Santo ha hecho en situaciones que es muy posible que sean mucho más graves que las que nosotros podemos haber vivido. Miren, dice la Escritura que los corintios no ofrecían una sola razón por la cual el Espíritu Santo debiera descender y estimularlos a la salvación. De ellos dice Pablo que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Así dice Pablo, erais algunos de vosotros, pero incluso estos fueron revividos por el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, vuestros pecados han sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así lo dice 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. Los colosenses no ofrecían una sola razón por la cual el Espíritu Santo debiera visitar sus corazones. Nos cuenta Pablo que los colosenses andaban en la fornicación, la impureza, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos y en la avaricia, que es idolatría. Aún así el Espíritu Santo bajó a ofrecerles una nueva forma de vida, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 2, versículo 5 al 10. Vayamos a otro ejemplo muy importante. María Magdalena no ofrecía una sola razón por la cual el Espíritu Santo debiera reavivar su alma. Por 7 demonios antaño fue poseída, y sin embargo, incluso de ella hizo el Espíritu Santo una nueva criatura, separándola de sus pecados, acercándola a Cristo y permitiéndole ser la última en la cruz y la primera en la tumba.
Jamás el Espíritu Santo se alejará de un alma por culpa de su corrupción. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Su gloria, queridos hermanos, es haber purificado las mentes de los seres más impuros y haber hecho de ellos templos para su propia residencia. Incluso al peor de los hombres puede escoger y convertirle en vasos de gracia. ¿Tenemos ejemplos de ese tipo? Sí los tenemos. Fíjense bien. El Espíritu Santo puede tomar a un judío, el más fiero enemigo de los verdaderos creyentes, el más incansable perseguidor, con ideas farisaicas, el más oponente a la doctrina evangélica, y convertir a este hombre en el predicador más ferviente de fe que antaño destruyó. De hecho, ya lo ha logrado con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo puede tomar a un monje católico, romano, instruido en las brumas de la superstición, católica desde su infancia, entrenado en la creencia de una falsa doctrina y en obediencia al Papa, hasta el más profundo de sus entrañas. Así era él, y convertir a ese hombre en el más claro adalid de la absolución por la fe que jamás hayas visto en el mundo. De hecho, esto ya lo ha logrado con Martín Lutero. El Espíritu Santo puede tomar a un calderero inglés, sin educación, sin patronato y sin dinero, un hombre antaño conocido nada más por sus blasfemias maldicientes y soeces. Ese era este hombre. Y hacer que este hombre escriba un libro de religión que permanezca sin rival y sin igual entre todos los libros escritos desde los tiempos de los apóstoles. Esto es lo que ha logrado con Juan Bunyan. El libro, el progreso del peregrino. Finalmente, el Espíritu Santo puede tomar a un marino naufragado en la mundanería y el pecado, un libertino capitán de un barco de esclavos que llegó a tirar por la borda a los esclavos enfermos y convertir a este hombre en un pastor del Evangelio, un escritor serio del Evangelio también, y autor de himnos conocidos y cantados en todo lugar en que se habla nuestro idioma. Él se llama John Newton. Hermanos, nosotros cantamos frecuentemente un himno de él, Sublime Gracia. Esto es lo que ha hecho el Espíritu Santo con ellos. ¿Qué no hará con nosotros? Todo esto y mucho más, sobre el cual no puedo ya ampliarme, ha sido logrado por el Espíritu Santo. Solamente tenemos que tener en mente que su brazo no se ha cortado, su poder no ha decaído, pues es como nuestro Señor Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Por eso podemos confiar en Él. Por eso una vez más digo, querido hermano, que no pierdo como un pastor de usted la esperanza de que el alma de un hombre sea devuelto a la vida. Sí la perdería si únicamente esa empresa estuviera en sus manos. Algunos, yo sé que parecen tan endurecidos que casi me lleva a no albergar esperanza alguna, pero también la perdería si ello dependiera de la labor de nosotros los pastores. Pues hasta los mejores entre nosotros, querido hermano, somos pobres y débiles criaturas. Sin embargo, no puedo perder la esperanza cuando recuerdo que el Espíritu de Dios es el agente que transmite vida al alma, pues sé bien y convencido estoy de que con Él nada es imposible. Por lo tanto, no puedo sorprenderme de conocer que el hombre tal vez más endurecido entre mis conocidos
se ha ablandado y de que el hombre más orgulloso ha tomado su lugar como un siervo a los pies de Jesús. No me sorprenderé al encontrarme con muchos a la derecha de mi Señor en el día del juicio final, los cuales que dejaré cuando yo muera, viajando por el camino ancho. No me levantaré a decir, ¿cómo? ¿Tú aquí? Solo deberé recordarles, ¿no fue esta mi palabra cuando aún me hallaba entre vosotros? Nada es imposible con él, el que devuelve a los muertos a la vida. Finalmente, ¿siente alguno de ustedes la más ligera inclinación hacia Dios? ¿La mínima preocupación por su alma inmortal? Entonces, no escape, vaya a ese libre manantial de aguas vivas que es nuestro Señor Jesucristo, y que reciba el Espíritu Santo, como dice Juan 7:39. No pienses que la esperanza está alejada fuera de tu alcance y empieza a orar hoy mismo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido prometido, fíjate bien, hermano, a los que al Padre Celestial se los pidan. Lucas 11:13. Su propio nombre implica el espíritu de la promesa y el espíritu de la verdad. No te des descanso hasta el momento en que descienda y transforme tu corazón en uno nuevo. Clama con todas tus fuerzas al Señor y dile, bendíceme, incluso a mí, avívame y hazme vivir. Oremos.